Buenos días a todas y todos ustedes que están presentes físicamente en el Colegio de la Frontera Norte, en su sede de Ciudad Juárez. Agradecemos también la presencia virtual de quienes nos están siguiendo a video streaming. Muchísimas gracias. Hoy es nuestro segundo día de trabajo en el encuentro internacional, en su primer momento sobre migración, migrantes, muros y fronteras. Y el tema específico de este encuentro es el Plan Frontera Sur y las repercusiones que han tenido en las y los migrantes. En este momento tenemos la primera mesa de esta mañana, que es el sueño americano y la dolorosa realidad, México como país de contención. Solamente les quiero avisar que el doctor Willebaldo Martínez de la UACJ no puede asistir porque está enfermo y desde ayer él avisó. Entonces el padre Solalinde muy amablemente ha tomado su lugar. Muchísimas gracias, padre Solalinde. Dejo a la doctora Rosalba Robles de la UACJ con esta presentación. Gracias. Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Agradezco la invitación para coordinar esta tercera mesa de trabajo a la que hoy damos inicio. Y damos las gracias a la organización de Hermano, Hermana y de Hermana a Hermano, a Hope Border Institute, al Colegio de la Frontera Norte y al doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por el esfuerzo que han realizado para tenernos hoy aquí reunidos en este foro de migraciones, migrantes, muros y fronteras. Con este primer encuentro internacional, Plan Frontera Sur, la paradoja de la desprotección de las y los migrantes. Bueno, en esta tercera mesa se hablará del sueño americano y la dolorosa realidad, México, país de contención, y para ello contamos de nueva cuenta con la presencia del doctor Bustamantes y del padre Alejandro Solalinde, a quienes pudimos escuchar el día de ayer, pero que hoy de nueva cuenta también tenemos la oportunidad de contar con sus valiosas aportaciones al tema de esta mesa. Y estaba programado también el testimonio del señor Juan Gómez de El Salvador, que se verá pues puesto un poco más, algo así como media hora. Bueno, daremos también inicio a una sección de preguntas y respuestas para la participación de todos ustedes. Y bueno, para dar inicio y no comernos el tiempo en cosas menos importantes, daremos una pequeña semblanza del doctor Jorge Bustamante, quien es originario de Chihuahua, Chihuahua. Recibió los grados de maestría y doctorado en Sociología de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde recibió en 1986 la cátedra vitalicia Endowed Chair, Eugene College Professor of Sociology. Fue fundador y presidente del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana hasta 1998. En enero del 14 del 2007, la Asociación Norteamericana de Sociología designó al doctor Bustamante para el premio Cox-Jackson-Fraser, que es del más alto nivel que otorga la Asociación Norteamericana de Sociología a un sociólogo. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República desde 1996. Fue nombrado investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en enero del 2003. Fue nombrado relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes a partir del 29 de julio del 2005. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión también aprobó por unanimidad una resolución para proponer al doctor Jorge A. Bustamantes al Premio Nobel de la Paz.
Y con esta resumida semblanza, le damos y le cedamos la palabra al doctor Bustamante para que inicie con su presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su amable introducción. Y pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y pues ya está esa. Ayer hablé de cómo es que hemos estado en el Colegio de la Frontera Norte haciendo investigación desde hace ya más de 20 años en algo que le llamamos la serie MIF, que es encuesta de migración a la frontera norte y Estados Unidos. Y aquí podrán ver ustedes uno de nuestros últimos hallazgos. Como ven, se trata de una gráfica de los últimos 10 años en que ha habido cambios significativos en los flujos migratorios que medimos a partir de estas encuestas que hacemos a lo largo de toda la frontera norte y ahora, desde hace 3 años, también en la frontera sur. Pero aquí el hallazgo más importante de lo que quisiera hablar muy brevemente es en las líneas superiores, es decir, la línea verde y la línea roja. La línea roja corresponde al flujo migratorio de México a Estados Unidos por la parte del Pacífico, es decir, por el flujo por el noroeste, y la línea verde es el flujo por el Golfo de México, que viene desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos. Como creo que ayer se mencionó, los centroamericanos tienen como objetivo principal, no único, pero sí principal, llegar a Estados Unidos. Una pequeña minoría se queda para trabajar en México, que por cierto está creciendo conforme mejora la economía mexicana. Hay mayor empleo para los centroamericanos, en lo que ha sido un flujo histórico. Los guatemaltecos han cruzado la frontera para trabajar en México, tanto en las cosechas de café, recogiendo el café, como en la parte más del Pacífico, en los cultivos de plátano y de otros productos agrícolas. Esto, como les decía, conforme la economía mexicana se ha compuesto un poco, siguiendo la recuperación de la economía de Estados Unidos, el flujo de centroamericanos que se quedan en México está empezando a crecer, pero aún así es menos del 5% del total de migrantes mexicanos que entran a Estados Unidos. Les decía, en esta gráfica se muestra un punto metodológico que es importante, y es de que no es válido hablar de la migración mexicana a Estados Unidos en general sin hacer las distinciones regionales de los flujos migratorios, porque como pueden ver ustedes en el cruce que se muestra desde hace 2 años, desde 2000, claramente desde 2013 a la fecha, el flujo de migrantes por el Golfo de México va en dirección ascendente, en tanto que el flujo por el Pacífico va en dirección descendente. O sea, dado el contraste entre estos flujos migratorios, que quieren decir que no son los mismos los migrantes que se van por una ruta por el este, por el Golfo, que los que se van por el oeste. Son diferentes, y entonces no se puede hablar
de la migración mexicana en general, sin hacer esta distinción regional, que es un hallazgo de las investigaciones que hacemos en el Colegio de la Frontera Norte, que nunca antes se había puesto en evidencia. Y pues esto tiene que ver con las grandes diferencias que hay entre cruzar la frontera por el oeste, es decir, por cerca de Tijuana y San Diego, que cruzar por el sur de la frontera de Texas, que pues obviamente representa una vecindad a México muy contrastante. Por el este, Estados Unidos tiende a ser menos desarrollado y en realidad la parte del sur del estado de Texas, que colinda con Tamaulipas, es la zona de ingreso per cápita más bajo de todo Estados Unidos. En cambio, el cruce de la frontera por el oeste, por el Pacífico, encuentra una vecindad de México con Estados Unidos por lo más desarrollado que hay en todo Estados Unidos, con niveles de ingreso per cápita de lo más alto que hay en Estados Unidos, que corresponde a los ingresos per cápita del sur del estado de California. Entonces, pues hay una gran diferencia en lo que se encuentran, en la realidad que encuentran los migrantes cuando cruzan a Estados Unidos, porque pues obviamente por estas diferencias que acabo de hacer notar, que se reflejan también en los niveles de salario, los salarios que son los más bajos, pero los salarios que les pagan a los migrantes mexicanos, a los migrantes que llegan a California, es significativamente más alto que lo que les pagan a los que cruzan por el sureste de Texas, que son de los más bajos en todo Estados Unidos. Y bueno, el tratamiento también hay distinciones, en fin, hay un contraste muy marcado, aunque en ambos casos les va mal a los migrantes. Llegan tanto que lleguen a California, donde Estados Unidos está siguiendo un patrón de arrestos que, como se ha dado a conocer, los récords de expulsiones de migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, ahora con el presidente Obama, ha roto los récords que había establecido el presidente Bush. O sea que Obama, del Partido Demócrata, según él, amigo de los migrantes, ha sido el campeón de las deportaciones de migrantes de México a Estados Unidos. Y esto pues es en todo Estados Unidos. Y pues otro patrón que ha tenido mucho que ver con el patrón de violaciones a los derechos humanos de los migrantes es el que los están arrestando y metiendo a cárceles que ahora son administradas por empresas privadas. Y esto pues obviamente esas empresas cuyo objetivo principal es ganar dinero, al punto que los primeros contratos que se dieron a cárceles administradas por empresas privadas fue contratos que ganaron una empresa de la cual era accionista el anterior vicepresidente de Estados Unidos en la época del presidente Bush. Y obviamente pues las empresas que administran las cárceles a donde están entrando los migrantes, pues es ganar dinero, y pues esto bajo ninguna responsabilidad de Estado. Las empresas pues son entidades particulares, no son sujetos de responsabilidad de lo que en derecho internacional se llama responsabilidad de Estado. Y pues, es decir, si
se reclama ante Naciones Unidas por las violaciones a los derechos humanos. En muchas empresas contestan, no tenemos por qué contestar porque no somos sujetos de derecho internacional. Y bueno, pues así les va a los migrantes y a las migrantes en las cárceles administradas de manera privada en la mayor parte del lo que le llaman allá el suroeste de Estados Unidos. Y del lado este, pues la violencia por Tamaulipas es muy conocida, actualmente pues es ahora a donde se ha desplazado la violencia. Hace unos entre 8 y 10 años, la ciudad campeona de la violencia era Tijuana, después ese campeonato se lo quitó Ciudad Juárez y ahora el campeonato está en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Y bueno, pues en esto a los que no les va mal con la violencia, les va mal con el tratamiento discriminatorio que hay en Estados Unidos en contra de los migrantes. Y bueno, con esto no me quiero extender más para darle la palabra al padre Alejandro Solalinde, que unos dijeron o pensarían, bueno, pues ya lo oímos ayer, pero el padre Solalinde tiene anécdotas para llenar muchas horas. Yo cada vez que lo oigo, le oigo cosas diferentes. Y bueno, lo oí recientemente en Nueva York y ayer, y siempre me sorprende con nuevas enseñanzas. O sea que les anticipo que el padre Solalinde les va a interesar mucho. Muchas gracias. Bueno, pues sin duda, con toda la razón que tiene lo que acaba de mencionar el doctor Bustamantes, y que además también tenemos que decir que sin duda también él nos llena de muchísimas enseñanzas cada vez que lo escuchamos, sin importar si fue ayer o hace un año o 2 o 20. Bueno, pero enseguida vamos a tener al padre Alejandro Solalinde, quien nació el 19 de marzo de 1945 en Texcoco, Estado de México, y desde hace más de 5 años se ha dedicado a apoyar a los migrantes que cruzan la frontera sur del país en un camino a Estados Unidos. Durante más de 30 años se desempeñó como jefe de parroquia en varias iglesias del país, tras ser ordenado presbítero por el obispo de Toluca, Arturo Vélez. En el 2006 fue designado coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana por la Conferencia del Episcopado Mexicano para la región sur-suroeste del país, que abarca Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Un año después, el 26 de febrero del 2007, empezó la construcción del albergue Hermanos en el Camino, que desde su creación en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, ha atendido a miles de migrantes centroamericanos principalmente. Bueno, sin más, le damos la palabra al padre Solalinde y como siempre esperamos que nos siga llenando de información, pero sobre todo de nuevas enseñanzas. Bueno, pues les aseguro que va a ser una total de frustración. Me da mucho gusto que estén con ustedes y me siento otra vez honrado de tener al doctor y amigo Jorge Bustamante. Y quisiéramos como entablar un diálogo, siempre buscando lo más profundo. Nosotros podemos hablar de fragmentos, de segmentos, de lo que llaman fenómeno migratorio, podemos ver aspectos para estudiarlos. El análisis consiste en eso, es una metodología de separar un todo en partes para poder estudiar las partes y comprender mejor el todo.
Yo creo que tratándose de los migrantes, del flujo migratorio, es algo muy complejo. En eso coincidimos todas y todos. Por cuestiones académicas es posible fragmentar, estudiar, pero a veces perdemos de vista esta integralidad de lo que es, o me imagino de lo que yo al menos concibo, este acontecimiento migratorio. Tratando de partir de esa visión integral, pues lo más profunda en el tiempo y en el espacio. Yo digo que los migrantes y las migrantes, como un acontecimiento histórico de este momento coyuntural que vivimos, ellos tienen una misión. Ellos son el producto de un sistema que no garantiza la vida de ellos, un sistema enfermo. Si por enfermedad entendemos algún desequilibrio, y aquí hay un desequilibrio enorme. Este sistema neoliberal capitalista que enmarca el paso de los migrantes es el marco pues existencial que no podemos, del cual no podemos salirnos, ¿sí? Nacimos en él y nos parece que toda la lógica de ese sistema es normal y nos hemos acostumbrado así. Por ejemplo, la preponderancia del valor del dinero, el mercado, se ha absolutizado. El mercado, el dinero, no gira alrededor del ser humano. Es el ser humano el que gira alrededor de este valor sagrado. Este principio, esta valoración, esta axiología aplicada en los países se entiende de esta manera. Un Estado como como el nuestro, el Estado mexicano, entiende que lo sagrado, lo absoluto, el disco duro, o como quieran llamarle, es precisamente el mercado, es el capital. Hay que quedarle bien por encima de todo, antes que el bienestar de los mismos conciudadanos. Esto, en la práctica, no cuesta trabajo demostrarlo para el gobierno mexicano, pero también para los gobiernos globales. Primero es el mercado. Grecia es un ejemplo de ello, lo acabamos de ver hace poco, ¿verdad? En Grecia, primero es el salvar el mercado y el pueblo griego a segundo término. En este sentido, se ha generado una lógica ilógica y además totalmente inmoral. Llamamos exitosas a personas que pueden acumular dinero. Llamamos exitosas a personas que viven para tener, que sacrifican la vida de la familia, la relación con los hijos, en el tiempo único que tienen para estar con ellos, prefieren mejor dedicárselo a la producción, al incremento del capital. Viven para tener. Yo tengo un caso conocido que yo lo vi, ya es público y se los comento porque además sucedió en mi familia. Todo eso lo he estado observando. Mi familia es muy pobre y siempre fue mi familia muy pobre, pero también teníamos parientes por parte de los Guerra, algunos que estaban acomodados. Alguna tía que llegó a acomodarse por ahí con uno de los dueños Herdes, ¿no? Y entonces Nacho Hernández, pues él era un empresario muy exitoso, católico. Yo lo tuve la oportunidad de verlo ahí en la misa, en la herradura, y ustedes lo veían bien sencillote, muy sencillo, nunca se vistió muy elegantemente, pero fíjense, se dedicaba a su empresa. Tenía la acción 51, entonces tenía que dedicarse a eso. Su hermano Enrique
tenía la acción 49. ¿Qué pasó? Él se dedicaba a andar viajando, comprar productos, comprar empresas, todo para él. El tiempo de sus hijos, o sea, mis primos, fueron pasando. Cuando ya se dio cuenta, era tarde, porque había pasado su niñez, había pasado su juventud, tenía la acción 51, la empresa Herdes era muy próspera, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Sucedió lo que tiene que pasar con estas personas exitosas. Murió y dejó todo a la pobre tía Marilena, que no sabía manejar y administrar nada, porque además él era muy codo. Sí, hay que decirlo, bien codo. Y entonces ahora se queda ella con todo, ¿y qué hace? Pues luego, ya sabrán, el cuñadito por la acción 51. Y los primos andar merodeando a la pobre tía para quedarse con las cosas. Ya no me pregunten y no les voy a decir cómo acabó esa familia. Pero todo eso es una gran lección, una gran enseñanza. Porque Nacho a mí, yo era el vicario en donde él iba a la misa además, y él me decía cómo hacía para saber lo que hacían sus hijos. Buen sistema de espionaje. Pero, ¿qué diferente era eso a convivir con ellos, a llegar y todo? No. ¿Por qué esa obsesión de tener más? Nadie sabe para quién trabaja, porque finalmente no fue para él ni fue para su familia. Y lo que quedó fue una desgracia para dividir a la familia. Esto que les digo, yo puedo pasármela la mañana contándoles casos de personas exitosas que han dejado todo, que han arruinado la relación con la familia, pero además han arruinado su vida. Porque la única vida que tenían se la pasaron buscando chácharas y acumulando cosas. ¡Qué pena! Esos hombres exitosos, los más fracasados y frustrados. ¿Por qué les digo todo esto? Porque estamos enmarcados en este sistema y no nos damos cuenta lo que está pasando con nosotros, con México, con los recursos de México, con todos. Si México está ahorita en una situación bastante crítica, imagínense cómo estará Centroamérica. Centroamérica es una cosa terrible. Y aquí nuestros gobernantes son corruptísimos, ¿verdad? Y desde el tiempo de el ladrón mayor, Miguel Alemán, bueno, ya no es el mayor, ahora el mayor es Carlos Salinas de Gortari. Pero pasando por todas esas especímenes, imagínense cómo arruinaron a México. ¿Cómo estará Centroamérica? Si esto es en un país como el nuestro, ¿cómo estará Centroamérica? Les cuento, les digo toda esta situación para que ustedes valoren el espacio donde se va a dar el acontecimiento migratorio. Porque yo no llamo, insisto, fenómeno, acontecimiento migratorio. Ante este sistema que pareciera que llegó para quedarse y que es absoluto y que nadie lo va a quitar porque es indispensable, imprescindible para la vida, los migrantes van a tomar un camino contrario, lento y seguro para tronarlo. Y les voy a decir cómo. Los migrantes salen en sus lugares de origen de espacios donde no es posible la vida. No es posible la vida por el empobrecimiento ocasionado por este sistema neoliberal capitalista, pero también por la violencia que han generado agentes de este sistema neoliberal capitalista, principal Estados Unidos. Estados Unidos se ha metido en Centroamérica, por no decir en todo el mundo, pero en Centroamérica, y ha organizado guerras, divisiones entre sociedades, heridas como la de El Salvador que aún no queda cerrada, y él se ha aprovechado de alguna manera, ha sacado ventaja, sobre todo de Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala. No hay un solo espacio de estos lugares donde no se haya metido Estados Unidos. Estados Unidos como agente principal de este sistema neoliberal capitalista. Yo les digo todo esto para que vean el contexto en el que se desarrolla el papel de cada actor. Estados Unidos, yo ya dije su papel, es la cabeza, el cerebro, porque no corazón, el cerebro, que no tiene alma,
del sistema capitalista. México, como Estado, hace en las veces de empleado de Estados Unidos, para eso le pagan. En Centroamérica, las peores condiciones generadas por la guerra, por el empobrecimiento, por la plutocracia de unas cuantas familias. Cuando yo conocí por primera vez El Salvador, fue en 77, no, 79, en 70, ya no me acuerdo, 79. El Salvador, yo recuerdo que había como unas 14 familias. Y por cierto, mi querido Oscar, me tocó, fíjate, en un viaje de Europa para acá, iba el hijo de una de esas familias adineradas del Salvador. Un chavito menor de edad que estaba como encargado por parte de la familia al personal del avión para que lo cuidaran, que no le fueran a dar bebidas alcohólicas. El chavito traía sus anforitas, traía sus cosas adentro. Empezó a tomar y empezamos a platicar y aprendí muchas cosas de él, que no le voy a decir porque a mí no me gusta el chisme. Bueno, sí, pero poquito. Y entonces fíjense, ahí me di cuenta cómo estaba más o menos la plutocracia en estos países donde Estados Unidos había sacado mucho provecho. Pasaron los años, hoy podemos decir que unas cuantas familias son las dueñas de todo Centroamérica y que están ocasionando esa acumulación de bienes, esa expulsión de zonas de esta región de Centroamérica para meter empresas y que inviertan ahí. Un ejemplo de estos es Honduras, que está corriendo los mismos garífunas, gente de color, de la zona del mar, ¿verdad? Y lo está sacando ahí de Colón, departamento de Colón, para poder invertir. Hay grandes proyectos de estas familias que son como unas 8, 9 árabes, de origen árabe y también italianas. Curiosamente, todas católicas y todas tan voraces y al servicio de Estados Unidos. De México, yo puedo decir que México cumple fielmente ese papel de contener a lo bruto, pero cumple. Para eso le pagan, para contener el flujo migratorio. Pero como yo dije ayer, es un engaño para Estados Unidos. El gobierno de México, el Estado mexicano, engaña, defrauda a su patrón, Estados Unidos, porque le está pagando por dejar pasar a mucha gente pagando y gana doble. Le paga a Estados Unidos y le paga también el flujo migratorio. Pero no voy a entretenerme mucho en esto. Estos poderes fácticos capitalistas, como es el económico, pero también el político, para que la cuña apriete, pues ha de ser del mismo palo, con sus propias gentes, y también contra una desafortunada neutralidad o misión eclesiástica, ¿verdad? Porque también no hay que olvidar eso. En toda la región está la Iglesia Católica. Es una institución transnacional. Entonces, desde los lugares de origen, tránsito y destino, tiene una responsabilidad. La Iglesia estaba en los momentos en que se hicieron la guerra en Nicaragua, en El Salvador, en que hubo la guerra también terrible de devastación indígena en Guatemala, con ese genocidio. Sin embargo, podemos decir que hubo gente que hizo algo, sí, hizo algo, pero la mayor parte fue una actitud omisa, que le hace el juego, realmente le ha hecho el juego a este sistema. ¿Qué es el flujo migratorio? ¿Cómo lo puedo yo definir? En primer lugar, es una respuesta antisistémica, es una consecuencia lógica, todo tiene su causa y efecto. Si este sistema neoliberal capitalista con sus poderes fácticos, la economía y la política están ocasionando ese daño terrible en los lugares de origen,
que es el sur, y lo mismo da decir África que decir América, el flujo va a responder y va a salir. Y va a salir como una emigración forzada, pero va a salir siendo un elemento transversal que va a tocar toda la vida. Esto lo quiero repetir. Esto, el acontecimiento migratorio no es de ninguna manera un fenómeno, un hecho aislado, anecdótico. Es un elemento transversal que va a tocar toda la vida actual. Y yo las invito y los invito para que analicen este concepto y para que vean cómo esto es cierto. Fíjense cómo poco a poco, para bien o para mal, el tema migratorio está posicionado. Al grado que, bueno, el mismo Papa ha tomado como bandera principal la migración. ¿Sí? En estos momentos en Estados Unidos, aunque sea con Donald Trump, pero está posicionando ese tema. ¿Sí? Ese es el tema. Otra característica que está dando la migración, siendo un elemento transversal, es que también está iluminando lo que está pasando. Está denunciando las condiciones de los lugares de origen, está denunciando las condiciones de tránsito por México, está denunciando también las condiciones de destino en los Estados Unidos. Y está desnudando sistema, gobiernos, instituciones, y está diciendo cada quien qué está haciendo y le está dando a cada quien su responsabilidad. Yo podría definir el flujo migratorio más que como un acontecimiento histórico, como una resistencia sistémica, ¿sí? Una resistencia más bien antisistémica, porque si este sistema ocasionó el flujo migratorio, aunque no lo sepa, son leyes, son reglas que todavía no acabamos de entender. Va a responder. ¿Va a responder cómo? Primero, no deteniéndose. No hay manera de cómo se pare el flujo migratorio. No hay manera. Si fue provocado por el sistema neoliberal capitalista, porque no se trata de un flujo voluntario que siempre ha existido en la humanidad, estas son causas de fuerza mayor. Es una emigración forzada. Por lo tanto, tiene una vida propia. No, nadie lo va a detener, ni muros, ni trompes, ni migra mexicana, nadie va a detener el flujo migratorio. Dos, este flujo migratorio, dice la Iglesia Católica, que es un signo de los tiempos. ¿Sí? Es un signo de los tiempos, es una señal que hay que analizar, que hay que profundizar para ver cómo estamos, para ver qué está pasando. Es un punto de observación, un punto de análisis, donde podemos entender lo que está pasando y lo que nos está pasando. Cada albergue, pero yo puedo decir por mi albergue, que es un observatorio. Ahí quien llega al albergue no cuesta trabajo, ¿verdad?, empezar a descubrir cosas. Ahí van a descubrir las causas, van a descubrir lo que está pasando en el transcurso del viaje, pero también las ilusiones, las expectativas, los sueños, el sueño americano del que estamos hablando hoy, ahí está presente. Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de aludir a este famoso sueño americano dándole un nuevo significado. Ya queda claro que ese sueño no es la llegada a Estados Unidos. Ya queda claro que ese sueño no es llegar y ganar dólares. Queda muy claro que ese sueño tampoco es llegar, ganar dólares y ganar dinerito para mandárselo a quién. ¿A quién? Si el tejido social ya está destruido, ya no se puede reconstruir. Ya no hay casas que construir, ya no hay manera que devolver el dinero, ya no hay familia, porque no hay condiciones de paz. Hay una gran inseguridad, hay una gran violencia, los gobiernos irresponsables no garantizan de ninguna manera la vida de los habitantes, ni siquiera por esa gran cantidad de dinero que mandan por las remesas, como es el caso de El Salvador. El Salvador tiene por lo menos la mitad de su gente fuera, es migrante.
Y El Salvador podemos decir que vive de las remesas, pero ni siquiera por eso podemos decir que agradecen ese esfuerzo de estarse sacrificando para mandar dinero. Yo he escuchado muchas veces en los migrantes esta expresión: cuando a ellos los han deportado o los quieren deportar, ellos dicen, pero ¿a qué voy? Ahí ya nadie me espera. ¿Sí? En Estados Unidos hay gente que ya se fue, pero ya formaron nuevas familias. El tejido social está destruido. Yo creo que es una forma, este viaje, como de quemar las barcas. Ya no hay retorno. Las leyes de Estados Unidos se han hecho de tal manera, desde la última, Sensenbrenner, que ya los migrantes no pueden ir trabajando temporalmente y regresar. Ya no pueden. Tienen que quedarse ahí. Es más, hasta se ha dado un fenómeno en los últimos años en que las familias de Centroamérica o de México están mandando dinero a los que están en Estados Unidos para que se sostengan ahí mientras pasa la crisis. Son cosas que estamos viendo. Entonces, ¿qué va a pasar con este flujo migratorio? ¿Qué va a pasar con este sueño? Que ya sabemos que llegar a Estados Unidos es una pesadilla, pero pasar por México es una pesadilla mortal. Entonces, ¿cómo traducir este sueño? Este sueño ciertamente es la preparación desde los migrantes de una nueva civilización, una nueva cultura, un nuevo mundo, una nueva era, una nueva época. Yo sí creo, estoy plenamente convencido de que Dios no provocó la migración forzada, pero Dios sí acompaña la migración. Dios sí la acompaña. Imposible pensar en toda la historia de la humanidad que Dios no haya acompañado a la gente. Yo me baso en la experiencia bíblica. La experiencia bíblica habla de un pueblo elegido, nómada, un pueblo elegido migrante, con conciencia de migrante, que le pide además en su fe que recuerde su origen y que tenga también consideración con los migrantes de ese tiempo. Hoy podemos decir la humanidad igual. La humanidad está pasando por etapas de evolución, pero le cuesta trabajo entender lo que es el significado de la migración. ¿En qué va a parar esto? ¿Podemos soñar un mundo diferente? Los migrantes llevan misión, aunque no lo sepan, aunque no tengan conciencia. Y ellos están llegando a un mundo donde tal vez sus hijos, sus nietos, no sé en qué generación, empiecen a tomar conciencia de eso y tengan sin duda la construcción de un mundo más humano, más incluyente, más liberado del consumismo, pero también de las pertenencias que se han vuelto como una adicción que hoy llamamos éxito. Gracias. Disponemos de 8 minutos para preguntas, participaciones, comentarios. Se robó 2. No se qué. Allá tenemos a la doctora Melissa Wright. Ahí va el micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad es un honor estar aquí con los destacados participantes de esta mesa. El doctor Bustamante, sus trabajos son los que me guiaron en mis inicios de mi propia carrera hace casi 30 años, junto con los trabajos tan importantes de la doctora Guillermina. Y estoy muy agradecido con usted también por establecer los estudios fronterizos, no solamente en este lado, pero también por el otro, que no existían. Entonces estoy muy agradecida con usted. Y le tengo una pregunta para usted y luego también para el padre. La pregunta que tengo para el doctor Bustamante es si nos podría describir el impacto de la migración de las mujeres y la tendencia de ella de llevarse a sus hijos y sus hijas.
Y bueno, el padre Solalinde, ahora que estoy estudiando las movilizaciones sociales en México, también es un honor grande estar aquí con usted. Y como todos y todas sabemos del trabajo tan valiente y valioso que hace cuando usted habla la verdad a los poderes en un lugar donde se cobra muy caro este valor. Y le quiero hacer una pregunta a lo mejor muy sencilla, pero me parece muy urgente. ¿Qué es lo que hay que entender mejor en los Estados Unidos para poder colaborar mejor con las movilizaciones aquí en México? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para agruparlas y ya no estar pasando el micrófono en varias ocasiones? Acá, Alfredo, aquí con la doctora Monarres. Muchísimas gracias, doctor Bustamante, y muchísimas gracias, padre Solalinde. Mi primera pregunta es para usted, doctor Bustamante, y es una conjetura académica, como dicen, un academic guess. A mí me gustaría saber, de acuerdo a lo que usted decía ayer en su rueda de prensa, cuando llamaba la atención sobre cómo la comunidad mexicana en Estados Unidos había hecho movilizaciones ya para el respeto a migrar y a establecerse en otro país. Y ahora que usted presenta estas estadísticas, ¿usted podría como visualizar si habría movilizaciones en alguna de esas ciudades? Esa es mi pregunta. Y con relación a usted, padre, si la migración es un tema muy importante y es un tema de movilización y es un tema de respeto a los derechos humanos. Pero me parece que en un país como México y como Centroamérica, y voy a tomar aquí el concepto de Hannah Arendt, de la muerte eterna, es mucho más que la migración lo que está en juego, ¿no? Es la desaparición forzada, es el feminicidio, es el robo, la extorsión y el secuestro. Y si bien quienes se van y se desplazan, se van o que son desplazados, construyen otras redes, yo creo que también quienes se quedan aquí o que nos quedamos aquí, claro, con diferentes grados de vulnerabilidad, también sostenemos un país, también sostenemos a la nación, creo yo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. A la doctora Monarres, de quien nos sentimos tan orgullosos por sus investigaciones, por los feminicidios en Ciudad Juárez, de los cuales todo el Colegio de la Frontera Norte nos sentimos tan orgullosos de que haya ganado un prestigio internacional. Y pues esto es algo que cumple con los objetivos. Para eso existe la institución del Colegio de la Frontera Norte. Y bueno, pues quisiera primero contestar a la pregunta de algo que ocurre en Estados Unidos, y es que los migrantes aprenden, traen una experiencia de ausencia de poder, de condiciones extremas de vulnerabilidad, concepto que yo he definido como la condición de ausencia de poder que el Estado, tanto como la sociedad de su ingreso, le imponen a los migrantes y también a los no migrantes, aunque hay una gran diferencia, porque los migrantes no son lo mismo cuando están en su casa, o sea, antes de emprender la jornada migratoria, a lo que son en cuanto salen de su casa. En cuanto salen de su casa, adquieren condiciones de vulnerabilidad
como las he definido, y esto pues va aumentando conforme van alejándose de su casa, las condiciones de vulnerabilidad son gradualmente más grandes, mientras su migración es dentro del país, migración interna, de lo cual la responsabilidad de respeto a su condición de sujetos de derechos humanos es básicamente del Estado mexicano. Es una responsabilidad interna. En cuanto cruza la frontera, tu vulnerabilidad cambia de naturaleza, aunque pueda ser aún más grave, porque la responsabilidad ya no es interna, porque ya son migrantes internacionales y la responsabilidad es de carácter internacional. Y esto tiene una responsabilidad de dar cuenta de esa responsabilidad, que en el caso de la migración interna es una responsabilidad de Estado del mismo país de origen de los migrantes. En cuanto cruzan la frontera, la responsabilidad de rendir cuentas, lo que en inglés es un concepto un poco más preciso, que le llaman accountability. Ese accountability corresponde a un carácter internacional que en términos generales es el derecho internacional y en términos generales corresponde a Naciones Unidas el reclamar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos. Y esto ciertamente varía mucho en cuestión de género, así como la doctora Monarres nos hizo ver muy claramente en sus estudios sobre el feminicidio en Ciudad Juárez. En general sabemos que hay una mayor vulnerabilidad de parte de las mujeres porque en todos los casos reciben un tratamiento discriminatorio en todos los niveles, ganan menos en condiciones iguales de trabajo, les toca responsabilidades en el hogar que son totalmente inequitativas con la de los hombres, y esta vulnerabilidad que es muy característica y que es mayor que la vulnerabilidad de los hombres, que también tienen vulnerabilidades, es todavía aún mayor en las mujeres indígenas y aún mayor en las mujeres indígenas cuando son niñas. Las niñas indígenas migrantes es lo más alto en vulnerabilidad que yo he encontrado. Situaciones que son historias muy tristes, algunas historias de horror, de la manera en cómo son víctimas de esa máxima vulnerabilidad que les es impuesta por representantes del Estado, como son los policías, los militares, los agentes de migración en general, y que eso pues las hace más vulnerables, más indefensas, y es algo que lo menciono porque de eso hay muy poca conciencia en la sociedad mexicana. A mí me tocó conocer directamente de una experiencia de una señora que en Tuxtla Gutiérrez empezó a preguntar a la gente a su alrededor: oiga, ¿usted no sabe dónde puedo comprar una sirvienta? Y entonces esa petición, que casi la hizo públicamente esta señora, por cierto, chilanga, de la Ciudad de México, la escuchó una persona y le dijo: señora, ¿se da usted cuenta lo que usted está diciendo? Está usted hablando de comprar un ser humano. ¿Qué no se ha enterado usted de que la esclavitud ya se acabó? Y entonces dijo: ay, perdóneme. La señora dijo: perdóneme, no quise ofenderla.
No, usted no me está ofendiendo a mí, usted tiene una ignorancia tal que no se da cuenta ni siquiera de lo que está diciendo. Y entonces dice la señora, fíjese que, perdóneme que le cuente, pero yo tengo una vecina en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, que se vino a Chiapas y se compró a una sirvienta y regresó a México, es vecina mía, y si viera qué bien le ha salido. Y bueno, pues obviamente tanto pega el que mata a la vaca como el que le atora la pata. Es una noción de vulnerabilidad que comparte la sociedad mexicana. Esa anécdota refleja que existe un sector de nuestra sociedad que no se da cuenta de lo que representa comprar a un ser humano para someterlo a un proceso de explotación. Estoy seguro que todos hemos escuchado alguna tía por ahí que dice, no le pagues más, no la eches a perder. Todos tenemos una tía o alguien que hace esos comentarios que no reflejan otra cosa que esa vulnerabilidad particular que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas en México, de lo cual hay muy poca conciencia social, porque todos podemos hacer algo en contra de eso y no lo hacemos. Y pues esto es algo que, pues, si estas palabras y las del padre Solalinde tienen alguna vigencia en sus conciencias, pues ojalá y ustedes se pregunten cómo es que yo he tolerado eso, porque esa es una pregunta importante que todos nos deberíamos de hacer, porque la explotación, las violaciones a los derechos humanos que hacemos en contra de los migrantes centroamericanos es el principal cáncer de México. No hay otro problema más grave en México. Podemos pensar en nuestros propios grupos indígenas, los tarahumaras en Chihuahua y el resto de los grupos indígenas en México, y todo eso lo hemos tolerado. Aquí en Ciudad Juárez pues ya van a tener elecciones próximamente y voy a que, bueno, a lo mejor corríjanme si estoy equivocado, a que ninguno de los precandidatos le ha dado por hablar, oigan que maltratamos a los tarahumaras. Y pues eso nos queda cerca y ni siquiera así reaccionamos. Bueno, seguramente habrá excepciones a esta regla en la que estoy cometiendo quizá algunas injusticias, porque hay mexicanos y mexicanas que han defendido a los migrantes. No sé si ustedes se han enterado de que después de que le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Solalinde, obviamente altísimamente merecido, él que ha arriesgado su vida literalmente por la protección de los migrantes, bueno, pues después de él, el Premio Nacional se lo dieron a un grupo de mujeres que les llaman en términos generales las patronas. Este grupo de mujeres en Veracruz se organizó, fue una reacción espontánea, se organizó para hacer tortas con su propio dinero, hacer tortas para aventárselas a los migrantes que pasaban en la bestia. Este es el término que los migrantes le han dado a los trenes, porque no es un solo tren, a los trenes que van de la frontera con Centroamérica al norte, pasando por... Este grupo de mujeres, las patronas, se organizó para aventarles estas tortas a los migrantes en el tren. ¿Y saben ustedes qué les pasó originalmente a este grupo de mujeres? Las acusaron de tratantes
de migrantes, cómplices de la violación que cometían, la violación migratoria que cometían al entrarse en documentos a México. Y metieron a la cárcel a la lideresa de este grupo. Obviamente esto que fue la más grande injusticia de los que han defendido a los migrantes, obviamente, desafortunadamente estoy hablando de la excepción de la regla. Esto es un grupo pequeño de mujeres que obviamente ha tenido tanto mérito que por fortuna se les ha reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos, pero esto es algo que es muy excepcional. La regla es que abusemos de ellos. Esa es la regla. La regla es que los discriminemos en ocasiones por este racismo a la mexicana que tenemos por todo el grupo de mexicanos de origen indígena que se distingue por el color de su piel. Y los discriminamos por el color de su piel. Y aquí también hago colación a otra tía, diferente de la anterior, que dice, ay, míralo, está feito, pero es güerito. ¿No han oído ese comentario? Probablemente yo solamente lo he oído porque en mi familia hay tías de esas. Pero esto es parte del racismo que hemos aprendido desde la colonia, desde que los españoles inventaron aquel cargo, aquella excusa de maltratar y aún matar, aún marcar a los indígenas con fierros candentes y que se disculpaban diciendo, pues es que son subhumanos, no tienen alma. Los indios mexicanos no tienen alma. Y pues claro que el padre Fray Bartolomé de las Casas fue a España a defenderlos, pero como que ni les cayó bien, ni mucho menos le hicieron caso. Por siglos siguieron pensando lo mismo. Bueno, creo que ya me desvié del tema. Muchas gracias. Gracias. Le damos el micrófono al... No, padre. Le damos el micrófono al doctor al padre Solalinde. Bueno, pues, gracias a la doctora Monares, gracias por sus preguntas. Yo nomás quisiera decir que Dios nunca se olvida de los migrantes, menos de las mujeres migrantes, que son las que más han sufrido el embate, los golpes de este sistema. ¿Qué hay que entender? ¿Qué tiene que entender mejor Estados Unidos? Creo que no solamente Estados Unidos, sino también el mundo. Creo que tenemos que hacer un cambio en la axiología. Tenemos que quitar el dinero y el mercado de ese lugar que usurpa, que es el lugar de Dios. No es Dios, el dinero no es Dios, hay que poner a Dios, hay que reconocerlo como dice el Papa Francisco en esta bellísima encíclica Laudato Si. Dice, bueno, en realidad Dios es el único dueño. Nosotros creemos que esto es así. Independientemente de que se crea, no se crea, de que sea una ideología, una religión o no religión, es un hecho. El único que se queda con las cosas es Dios. Todos nos vamos. Nadie se queda ni como persona y tampoco como civilización. Todos nos vamos. Entonces, reconocer que Dios es el único dueño. ¿Nosotros qué somos? Usuarios de lo que podamos, lo que necesitamos, y administradores. Si alguien tiene más de lo que necesita, automáticamente se convierte en administrador. Y todo eso le va a quemar las manos cuando sepa que alguien lo necesitó mientras él lo acumulaba. ¿Sí? Mientras alguien lo acumula, y repito, le llaman exitoso, hay exitosos hambrientos, millones de personas que se están muriendo de hambre, que no tienen lo necesario para vivir. El segundo lugar,
yo se lo daría al ser humano. El ser humano debe ser el centro de la vida, de las inversiones, de las preocupaciones, de todo. Ese debe ser el destinatario de todo lo que se haga. El dinero, darle el lugar que tiene, bueno, es un medio. Tampoco estoy satanizando todo lo del sistema neoliberal capitalista. Hay cosas rescatables, pero ciertamente guardando esta axiología. Respecto a México, yo creo que el sistema neoliberal capitalista colapsó los valores, pues, y las relaciones también en México. Las colapsó. De por sí no veníamos muy bien, pero con tanta omisión de la Iglesia Católica y de las instituciones que debieran estar formando, no con el rollo, sino con los testimonios, todo esto ha pegado y ha pegado mucho. Las mujeres son las más golpeadas en México. La doctora Munares lo sabe. Son las más golpeadas del globo, las más golpeadas de la vida migrante, las migrantes. Entonces yo creo que se necesita un cambio. Los griegos llamaban una metanoia, un cambio de visión. Yo creo que se le caería muy bien a Estados Unidos un cambio de mentalidad, un cambio de visión y una buena memoria, porque es una sociedad que ha olvidado que es esencialmente migrante. Ya se le olvidó que de todos aquellos nativoamericanos que había, hoy solamente ha quedado el 1.2% de los nativoamericanos. Y en los que se han quedado, desgraciadamente, yo no quiero hablar de las condiciones en que se encuentran. Muy pocos de los que yo he conocido conservan esa identidad y ese espíritu de lucha y se han conservado porque se han vinculado a los zapatistas y al movimiento indígena mexicano. Han recuperado sus raíces. Lo demás se le ha olvidado a Estados Unidos, que desde que llegó con en Nueva Inglaterra, los seis primeros estados, fue arrasando hasta el occidente con todos. Y que quien hoy gobierna Estados Unidos son personas que se dicen muy religiosas, pero son prácticamente ateas. Y que han dominado sobre los intereses del ser humano y que el ser humano ahí en los Estados Unidos no importa un cacahuate. Por más que digan que defiende los derechos humanos, lo que decía el doctor Bustamante es muy importante. Estados Unidos tiene la 4ª parte de la población carcelaria del mundo y es un negociazo. ¿Qué puede interesar a estas compañías tan fuertes? Los seres humanos, si cada preso le deja mucho dinero. Entonces, todos y todas creo que tenemos que cambiar, volver a Dios, volver a nosotros mismos. Estados Unidos tiene que entender que solamente es una casa grandota, donde han llegado gente de otro lado, donde se han quedado y vendrán otros, y así sucesivamente. Muchas gracias, Padre.